Bueno, pongámonos por aquí nuestro casco, en nuestros guantes, muchachos. Primero que todo, la protección, ¿cierto? Nuestros guantecitos, que en algún momento nos pueden favorecer de cualquier raspón. Hey, bueno, muchachos, ¿cómo han estado, calidositos? Espero que todos hayan estado muy bien. Por aquí de nuevo, haciéndoles un videito para contarles qué me ha pasado con la Apache. Para los que no saben, tengo una Apache y están llegando pues al canal de primera vez. Tengo una Apache 164B, un modelo 2022. Eh, Sin antes, muchachos, darles las gracias a los que se han suscrito al canal, a los que han llegado al canal y se han suscrito. Muchísimas gracias. A Edwin Cruz, que ha estado pues como muy pendiente de los videos, que ha comentado, que ha hecho comentarios muy positivos. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, aquí voy de sur a norte, voy a coger aquí la 65. Estoy aquí en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Luis, me dicen Lucho. Entonces, bueno, muchachos, voy aquí en una Wave, una moto Honda Wave semiautomática 100. No voy, ¿por qué no voy en la Apache? Porque por ahí les dejé un video muy cortico, donde les explico que la moto comenzó pues a botar aceite. Comenzó a botar aceite. Me di cuenta, no sé, yo normalmente pues limpio la moto por ahí día de por medio, le quito como tanta suciedad por este invierno pues que ha estado cayendo aquí en la ciudad de Medellín, y creo pues que en la mayor parte de Colombia, ¿cierto? Y por ahí 3 días dejé sin limpiar la moto. Cuando la fui a hacer lavar, me di cuenta que estaba botando aceite. Ya la llevé pues a garantía. Esta mañana me llamaron y me dijeron que podía pasar por la moto, que es un empaque pues como el que se le dañó, un empaque por donde está la tapa volante, pero que el repuesto se demora 6 días, que ya me entré 6 días. Puedo ir a recoger la moto, pero pues le limpiaron el aceite, pero el repuesto, imagínense, para un triste empaque, 6 días. Y cuando me dijeron pues que no había ningún problema, le echaron otro poquito de aceite para reponerle como el que había botado. No fue mucho, pero sí está botando, pero que la podían dar así. Entonces, no, bueno, esperemos que todo salga bien y que no sea pues como nada grave, y que le cambien el empaque y que no siga pues como botando aceite. Más aún así, pues no me voy a desanimar. Me voy en esta motico y la verdad pues sí siente uno como el cambio, ¿cierto? Y como los cambios son diferentes, entonces sí se va uno como equivocando a veces. Pero bueno, en cuando vengo de una moto pues también pequeña, pero ya como llevo 3 meses con la Apache, y la Apache lleva 330 kilómetros. Entonces sí, ya sé como que se le van olvidando uno como meterle los cambios a esto. Bueno, entonces ya me dijeron que podía arrimar por ella, esperando pues que me llegue el repuesto. Tengo que volver a llamar eh, y pedir la cita para volver a que me le coloquen el empaque, y esperemos que quede bien. No me voy pues como a desanimar, que no, como muchas veces ve uno, bueno, por ahí algunas personas que porque le pasa pues algo a la moto, alguna garantía, que no, que ya están diciendo que pereza, que mejor no me hubiera comprado esa moto. No, a mí la moto, la verdad pues como ya les he dicho, me gusta mucho, su porte, su estilo, sus prestaciones. Entonces no, pues yo no me voy a desanimar pues por eso. Son cosas que pueden pasar, porque nada es perfecto, caliositos. Nada es perfecto, y si a ustedes les pasa también pues algo, a los que les ha pasado, les está pasando en este momento, no se desanimen. No se desanimen, que es que pues las motos o cualquier aparato que nosotros compremos, sea nuevo, pues nuevo, que uno quiere
que las cosas no le pasen, ¿cierto? Pero pueden pasar. Entonces la idea no es desanimarnos. La idea no es esa, hay que seguir para adelante, muchachos. Aún así yo sigo pues enamorado de mi Apache. Muchachos, ¿qué más les quería comentar de la moto? Bueno, la moto tiene un seguro. Cuando la compré, le compré una vez un seguro todo riesgos con Sura. La verdad me parece un excelente servicio. En estos días me pinché y nada más maluco que uno jalar una moto. Si uno jala esa moto se vuelve más pesada, así sea para andar una cuadra. O cuando lo he hecho con las otras motos, pues han sido motos pequeñas y no ha sido, aún así pues lo ponen a uno a sudar. Pero cuando he pagado la grúa son 35.000 pesos, hasta 40.000 pesos me han cobrado. Entonces miren, muchachos, que con un servicio de estos, voy a exagerar pues, pero así se vare usted se pinche 3 y 4 veces en el mes, ahí ya le va a llegar su grúa. Y muy buen servicio, a los 30 minutos llegó la grúa y de una vez para el montallantas. Entonces uno se pone a hacer cuentas, muchachos, y miren que, por ejemplo, a mí que me cobren 30.000 pesos la grúa, más 35.000 pesos que me costó la parchada, ahí van rodando 65.000 pesos como mínimo, pues de 65 a 70.000 pesos. Entonces no, eso es un excelente servicio, es una excelente opción, muchachos. Si les tienen la oportunidad, háganlo, porque la verdad pues que anda uno un poquito más tranquilo en ese sentido. No digamos que se va uno a relajar del todo en cuestión de que la inseguridad pues con los dueños de lo ajeno, pero sí pues por lo menos una inversión que uno hizo, un esfuerzo que uno hizo pues como tan grande, ahí por lo menos con eso solventa un poquito en caso tal pues de un hurto, ¿cierto? O en caso tal de que uno dañe un carro o otra moto, pues bueno, con eso nos podemos ayudar. Entonces mi invitación, muchachos, es que si tienen la oportunidad, si lo pueden hacer, hágalo. Yo esta moto, con las otras motos que he tenido, no lo había hecho. Con esta moto se me dio pues la oportunidad. Se le montó un GPS y se le compró el seguro todo riesgo. Entonces bueno, ahí vamos con ella, muchachos, para adelante, y gracias a Dios pues se tuvo como la oportunidad de poderlo hacer. Lo otro que también les iba a contar, muchachos, es que cuando la fui a llevar para la cuestión del aceite, me di cuenta que la moto tenía dos tallones, o un tallón a un lado y un pelón al otro, en la parte pues de la cola, al lado y lado. Entonces uno cuida, por más que uno cuida, muchachos, la moto, es inevitable que esas cosas pasen. Yo pienso que fue más fácil en el último parqueadero donde la llevé. Cuando yo trato de no llevarlo a esos parqueaderos que son como esas motos ahí apiñoscadas, pues que mejor dicho montan una sobre otra prácticamente. Yo trato de no entrar a esos parqueaderos, porque pues uno dice que no le cuidan, no le cuidan a uno la moto, pero más sin embargo la llevé a un parqueadero donde uno ve que no son así como tan las motos una encima de otra. Más sin embargo, vea, yo digo que fue allá, porque fueron dos opciones: fue donde la lavaron o en ese parqueadero, que para mí fue más fácil en ese parqueadero Caliositos. Y uno muchas veces, pues no sé si uno le vayan a responder por eso, ¿cierto? En un parqueadero, no creo. Pero uno muchas veces por andar a los afanes, muchas veces por andar uno a las carreras, no se fija pues que cómo saca uno las motos de ahí, qué le pudo haber pasado a la moto. Entonces mi recomendación es, muchachos, si vamos a un parqueadero,
Pues esos son dos pelones, pero uno no sabe. A ver, esperemos este bus aquí para dónde va a coger. Uno no sabe qué le pudo haber pasado a la moto, muchachos, en ese rato que uno la dejó ahí. Que lo más posible es que se la vayan a uno rayando. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? Como ya les digo, muchachos y muchachas, sí, las cosas pueden pasar, ¿cierto? Y pues uno las cuida, pero hay gente que no le cuida a uno las cositas. Muchachos, por aquí venía, como venían por la rutica, esta es la 65. Estamos de sur a norte. Estoy, pues, para los que conocen aquí en la ciudad. Ay, 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 este bus que. Bueno. Ay, ay, ay. Los que no conocen o los que no conocen, voy del sur a norte. Estoy por el sector de Cabañas. Por aquí voy pues rumbo a mi casa. Muchachos, no, pues yo estoy muy contento con la moto. A pesar pues de esta fuga de aceite que tiene, pues estoy muy contento con la moto. Me parece que es una moto que ya se los he explicado, que tiene muy buen torque, su iluminación es excelente. Cuando no he podido pues como sacar bien un video de su iluminación, me parece con muy buena iluminación. La suspensión trasera, yo también les había comentado por ahí en un video que la sentía como muy dura. En estos días que se montó un caballero, mejor dicho, pasadito de kilitos, por decirlo así, la moto sentí la suspensión excelente, se comportó muy bien lo que es la suspensión delantera y la suspensión y el monoamortiguador. Cuando voy solo, porque casi siempre ando solo, yo siento pues la siento un poquito dura y el amortiguador un poquito rígido, pero bueno. Ahí cuando ya se montó esta persona, el parrillero, la verdad sentí la suspensión muy, 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 muy chévere. Bueno, muchachos, les voy a dejar este videito por acá, les estaré contando más adelantico lo del repuesto. Dios me los bendiga, se cuidan, la mejor energía para todos, muchachos. Hasta un próximo video. Chao, chao.